Vamos a empezar con la jornada y la siguiente mesa pues estará Cora Gobet, es medio española, bueno, hará la presentación y la presentará Manuel San Juan, miembro del patronato de la Fundación Porceo y Cepime. Gracias. Bueno, buenos días a todos ustedes y a todas las personas que por internet en directo. Es para mí, como representante de COE, una satisfacción poder presentar esta ponencia sobre la empresa como responsable de las cualificaciones. También es otra satisfacción añadida el poder participar en unas jornadas como estas, hispano-británicas, que nos van a permitir conocer a uno de los sistemas de formación más desregulados y con menos intervención administrativa de toda la Unión Europea. Bueno, un sistema que, a pesar, como he dicho, de ser un sistema de los más desregulados de la Unión Europea, para afrontar esta crisis que también está afectando de alguna manera al Reino Unido, el Gobierno británico está apostando claramente por vincular el sistema todavía más a la iniciativa privada y a las demandas de las empresas. Bueno, en este momento en el que el sistema está abocado a una reflexión para abordar unos cambios inminentes que le hagan más eficaz y que ajusten su estructura a la situación en la que nos encontramos, conocer la visión del sistema británico creo que puede ser una aportación muy útil y de un gran valor añadido para todos los que estamos de alguna manera implicados en esta reforma del sistema. Bueno, Cora Gobet es en la actualidad jefe de Economía y Estadística de Formación Profesional en el Departamento de Empresas, Innovación y Cualificaciones del Gobierno británico, lo que se conoce como el BIS. Entre otras funciones, elabora los informes que dan soporte técnico a las decisiones políticas sobre cualificaciones en el marco del sistema británico. Antes de unirse al BIS, en junio del 2012, trabajó en la institución reguladora sectorial de las competencias en el ámbito de las comunicaciones. También ha trabajado en el Gobierno del Reino Unido y en la Comisión Europea como asesora económica en cuestiones regionales, integración europea y comercio internacional. Welcome to the Tripartite Foundation, Cora. Muchas gracias por estar aquí, Cora, y gracias por asistir. Hola, buenos días. Voy a hablar en español, pero les aviso que no va a ser un español perfecto, pero es que espero que me entiendan y si tienen alguna pregunta o quieren que clarifique algo, me lo dicen. El tema de mi presentación va a ser sobre el sistema de formación profesional que tenemos en Gran Bretaña. Y es un momento muy interesante para hablar de esto, porque estamos ahora introduciendo unas reformas bastante radicales que tienen la intención de cambiar fundamentalmente la relación entre el gobierno, los empresarios y los centros de formación. Entonces, lo que quiero hacer hoy es explicar un poco por qué estamos haciendo estos cambios, qué es lo que estaba fallando del sistema que teníamos anteriormente y cómo pensamos que estas reformas van a mejorar la calidad y el valor de la formación profesional. Para empezar, ¿cuál es la situación en Inglaterra hoy de educación y formación? Pues cuando nos comparamos con otros países parecidos es una situación bastante mixta. Por un lado, tenemos 40% de adultos que tienen un alto nivel de educación, que está por delante de otros países parecidos.
Pero cuando miramos los niveles más bajos, la gente que no tiene ninguna educación, ninguna cualificaciones, vemos que estamos por detrás de otros países. Tenemos bastantes adultos que no pueden leer, no pueden escribir y no pueden hacer las matemáticas básicas. Y claro, esto tiene consecuencias bastante graves para poder encontrar trabajo y también para la vida de estas personas en general. Otro aspecto del sistema que tenemos en Inglaterra es que la carrera de formación profesional no está tan bien visto y respetado como lo que es la carrera universitaria. Un poco parecido como en España, creo. La gente que saca buenas notas van a la universidad y suele ser los que sacan a lo mejor peores notas que van y hacen la formación profesional. Pero eso es en contraste con otros países, por ejemplo, en Alemania y en Suiza. Los estudiantes con más talento no siempre van a la universidad, a veces van directamente al trabajo y tienen una calidad muy alta de formación en el trabajo. Y esto es algo que nos interesa en Inglaterra y que queremos cambiar un poco. Entonces, ¿cuál es la importancia y cuáles son los beneficios de la formación y la educación? Pues la evidencia muestra con bastante claridad que la gente que tiene un nivel más alto de educación y de formación tiene mucha más alta probabilidad de encontrar trabajo y cuando tienen trabajo ganan más. Y ganan más porque suelen ser más productivos, más innovadores y también son más capaces de adaptarse a una economía dinámica. Entonces sabemos que los países que invierten más en la formación suelen crecer más. Pero eso no quiere decir que todo tipo de formación trae los mismos beneficios. Y para realmente tener un impacto positivo en la economía, en la sociedad, tenemos que invertir de una manera inteligente. Es decir, en las capacidades que realmente se necesitan y se valoran en el mercado de empleo. Hemos hecho bastantes estudios en Inglaterra para ver específicamente cuáles son los beneficios de la formación profesional. Y la evidencia muestra que en general es positivo para el empleo y para los salarios. Hay ciertos cursos que pueden aumentar la probabilidad de encontrar trabajo por hasta 15%. Pero también vemos que hay mucha variación. Y no todo tipo de curso trae tantos beneficios. Por ejemplo, sabemos que los cursos que son para los trabajos de nivel bastante bajo y en ciertos sectores, en algunos sectores de servicio, los beneficios son mucho más limitados. Y también sabemos que con la edad los beneficios bajan. La gente más mayor, pues cuando hacen los estudios, el impacto en la probabilidad de encontrar trabajo y el salario es mucho menor que para los jóvenes. Otro aspecto que hemos visto en los estudios es que la formación que se hace en el lugar del trabajo suele ser mucho más efectivo que la formación que se hace en un centro de formación, que es bastante interesante. Entonces, ¿cuál es la contribución del gobierno inglés a la formación profesional? Pues invertimos más que 4 billones de euros al año y con eso ayudamos a unos 3 millones de personas. Y esto incluye todo tipo de formación. Por un lado, ayudando a la gente que no tiene ninguna educación para leer y escribir, y al otro extremo, pagando para formación para trabajos de muy alto nivel. Y también una gran parte del dinero ayuda a la gente que no tiene trabajo. Pero en Inglaterra todos los cursos son iguales. Los cursos para los desempleados y los cursos para los que están trabajando. Lo que es diferente es a lo mejor la cantidad de dinero que el gobierno paga. Entonces hay una diferencia dependiendo en si estás trabajando o no trabajando, tu edad y también las cualificaciones que has adquirido anteriormente. Y aunque es muy diverso en cuanto al tipo de formación y también en cuanto a las personas que ayudamos, todo tiene en común que es la formación para el mundo de trabajo. En general, las inversiones que hemos hecho han tenido un impacto muy importante y muy positivo. Pero en el pasado ha habido una tendencia de enfocarse mucho en los números, en querer aumentar la cantidad de personas que tienen un nivel de formación.
Y al aumentar tanto los números, hemos visto una expansión en los cursos que son quizás más fáciles y de menos valor. Por ejemplo, hace poco, 70% de los aprendizajes decían que ya estaban haciendo el trabajo antes de empezar el aprendizaje. Y se supone que ya tenían las capacidades de hacer el trabajo y que el valor de ese aprendizaje no es igual que para alguien que no sabe hacer el trabajo aún. Y también hemos visto una expansión muy grande en la formación para los trabajos de relativamente bajo nivel. Por ejemplo, muchos de aprendizajes para gente trabajando en supermercados o para gente limpiando. Y como esos trabajos no requieren tanta formación, los beneficios de esa formación suelen ser más bajas. Y también sabemos, cuando hablamos con empresarios, nos dicen que hay cursos que no valoraban, pero como eran gratis, se apuntaban. Y no porque realmente pensaban que iba a aumentar la productividad de los empleadores. Entonces, pienso que había 3 problemas fundamentales con el sistema que teníamos. Primero, el mercado privado y el mercado público estaba totalmente separado. Y todo lo que tenía que ver con cursos pagados por el gobierno, las empresas no influían, no estaban allí, no influían el contenido de los cursos y por eso no los valoraban. Y también las cualificaciones y los certificados no siempre tenían credibilidad con las empresas. A veces el proceso de examinación no era muy creíble porque había un incentivo para los centros de formación de aprobar mucha gente porque así cogían más dinero. Y claro, eso no ayudaba a la credibilidad. Y finalmente, el gobierno pagaba directamente el dinero a los centros de formación. Entonces, los centros de formación estaban totalmente enfocados en lo que el gobierno estaba dispuesto a pagar y no en lo que las empresas querían. Y si por casualidad pagábamos mucho para un curso que era barato y bastante fácil, pues los centros de formación tenían un incentivo de atraer el máximo posible de estudiantes para hacer más dinero, aunque no fuera un curso muy útil. Entonces, esos eran los problemas. Y en cuanto a las soluciones, pues mucho de lo que hemos hecho es intentar dar más control al empleador. Primero, en vez de pagar directamente el dinero a los centros de formación, estamos pagando el dinero a los empresarios, para que son ellos los que eligen y los que controlan el mercado. Y a la vez les estamos pidiendo que paguen algo. Y la condición de la ayuda del gobierno es que tienen que pagar algo ellos. Y esto es un aspecto muy importante de las reformas, porque si están pagando algo, solo van a pagar para las cosas de buena calidad. Y entonces los centros de formación solo van a ofrecer las cosas que dan una buena calidad. Pero no es suficiente solo cambiar la manera que pagamos para la formación. También estamos introduciendo reformas que van a hacer más fácil para los empleadores influir lo que está en el mercado. Y también es importante decir que, aunque esto es un aspecto muy grande de las reformas, no se puede aplicar a todo lo que hacemos. Cuando damos dinero a la gente vulnerable o la gente sin trabajo, estos principios no son adecuados. Tenemos que pagar 100% y el gobierno tiene que tener un rol más principal en el mercado. Esos son los principios generales. ¿Cómo los estamos aplicando? Pues primero, los aprendizajes van a cambiar fundamentalmente. Las empresas van a tener mucha más libertad de cómo lo llevan los aprendizajes. Todos tienen que llegar a un cierto nivel, pero ellos pueden elegir cómo lo hacen, cómo gastan el dinero. Pero también tienen que contribuir al coste. Y también vamos a eliminar los aprendizajes de muy bajo nivel, que traen muy pocos beneficios. Y en lugar de ellos, vamos a introducir un nuevo programa que se llama Traineeships, que son para la gente joven de menor de 24 años con muy pocos estudios. Y es una formación muy general para ayudarles a hacer la transición del mundo del colegio al mundo del trabajo. Y también, bueno, los aprendizajes y los traineeships son los 2 programas más grandes y más importantes. Pero en el año 2012 introducimos una nueva fondo que se llama The Employer Ownership Fund. Y las empresas pueden
tener acceso a ese dinero, pero es un dinero limitado. Tienen que hacer una propuesta detallada para una formación y el gobierno elige los mejores y los más fuertes. Es como una competición y los que elegimos tienen una ayuda del gobierno, a veces 50% del coste de la formación. Y ha sido muy interesante porque ha creado unos cursos y una formación muy creativos y también ha ayudado mucho a la colaboración entre empresas para que se junten y crean formación juntos y también trabajando mucho con los centros de formación. Y finalmente estamos reformando los certificados y los diplomas. Y solo vamos a aprobar los que tienen realmente el apoyo de las empresas y que también muestren que tienen un proceso creíble y independiente de examinación. Entonces, para resumir, la formación profesional es un aspecto muy, muy importante del sistema de educación. Y el gobierno británico ha tenido mucho éxito en cuanto a aumentar el nivel general y la cantidad de gente que está recibiendo formación. Pero la calidad ha sido un poco variable. Y entonces ahora estamos introduciendo reformas que van a fundamentalmente cambiar el sistema y enfocar el sistema en la formación que realmente se necesita en el mercado de empleo. Y a largo plazo esperamos que con estas reformas vamos a poder ayudar a más gente a coger la formación que necesitan para encontrar trabajo y para progresar en el trabajo. Sí. Bueno, muchas gracias, Cora, por tu intervención, que ha sido muy clarificadora y muy ilustrativa y además muy breve, lo cual nos permite compensar un poco el desfase horario que llevamos siempre en estas jornadas. Sí me gustaría dar la oportunidad a todos ustedes de hacer alguna pregunta si alguien quiere ampliar la información que nos ha dado Cora. Sí, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro. Soy de la Comisión Paritaria Sectorial de Comercio por parte del Sindicato Comisiones Obreras. Cora, te quería solicitar si nos puedes ampliar un poquito más la información sobre cómo es el proceso real de esa relación entre la empresa y los centros de formación, cómo se materializan los cursos, si la empresa define necesidades, si se agrupan varias empresas para hacerlo, en fin, que nos comentes un poquito más sobre eso. Gracias. Vale. Creo que voy a contestar en inglés. Bien, esto es algo que estamos ahora reformando. Y para ser franca, ha habido una serie de sistemas en marcha. Tenemos distintos consejos cuya finalidad es la conexión, establecer el vínculo entre los empleadores y los diseñadores de los cursos y las instituciones, los centros de formación. Y hay un diálogo, pero en realidad se trata de un proceso muy complejo y muy indirecto, por así decirlo. Los empleadores realmente no pueden conectar, pueden participar, pero en el fondo no lo hacen porque el sistema es complejo y no lo fomenta, aunque lo intenta, pero no es tan fácil hacerlo. No hay incentivos suficientes, por así decirlo. O sea que mucha de la reforma que estamos haciendo es tratar de reconocer que esos intentos de participación y de involucración son difíciles de llevar a cabo y lo estamos reemplazando por un sistema más directo mediante el cual uno lo que tiene que hacer es que los empleadores vayan a estos centros, compren cosas, por así decirlo, y que los centros de formación respondan a una demanda. O sea que es una especie de mercado lo que se crea, una relación de oferta y demanda más similar a la del mercado real. ¿Hay preguntas, por favor? Tenemos media hora más, ¿eh? O sea, que podéis hacer alguna pregunta más. Sí. Sí, buenos días, soy Jesús Barroso. Sí, buenos días. Soy Jesús Barroso. Soy director de políticas activas del Servicio Público de Empleo Estatal y patrono de esta fundación. Me interesaría mucho que nos explicara más detenidamente
¿cómo se tomaron las decisiones de no financiar directamente a los centros de formación y dirigir la financiación directamente a los empresarios? ¿Por qué mecanismo se hace? Y la idea esta de cofinanciación siempre, ¿qué porcentajes son necesarios cofinanciar? Y ¿cuáles los resultados globales de la iniciativa? Okay, so Bueno, el contexto de ese cambio es interesante. Vamos a ver, en el pasado había cierta coinversión, cofinanciación, entonces decíamos que nosotros pagábamos la mitad del curso como gobierno. Pero lo que ocurría es que el proveedor del curso, el centro de formación, no pedía al empleador que pagara ese otro 50%. Y entonces esto ilustra que fundamentalmente estamos pagando un precio muy grande por la formación, porque aunque pagáramos la mitad del curso, cubríamos todo el curso. O sea que el problema fundamental del sistema es que el gobierno... Es muy difícil para nosotros estimar el costo, y cuando nos confundimos en el costo, entonces distorsionábamos el mercado completamente. Si pagábamos demasiado por un curso, de repente había una gran cantidad de gente que venía al curso porque los proveedores de los cursos entonces ganaban mucho dinero. Y con esto ilustramos el problema que teníamos, es decir, a la hora de estimar los precios por parte del gobierno. Y por eso hemos cambiado el sistema. Ahora mismo estamos trabajando en mecanismos concretos y algunas de las opciones que estamos analizando es ver si podemos utilizar el sistema fiscal para que los empleadores puedan obtener ese reembolso de los cursos, o si hay un mecanismo directo más adecuado que podamos utilizar, o un sistema mediante el cual nosotros podamos pagar a los centros de formación, pero solamente una vez que el empleador ha contribuido. Entonces solamente pagamos una vez, esa es la idea, una vez que el empleador ha pagado. Y lo más importante, el precio no lo establece el gobierno, que va a confundirse evidentemente, sino los empleadores. Pero los mecanismos exactos de cómo vamos a hacerlo, pues es algo que estamos estudiando y elaborando en este momento. Buenos días, soy Jaime Brull de FAPAE. No sé si la pregunta tendrá usted el dato, pero me gustaría saber, en una escala de 1 a 10, siendo 10, digamos, el máximo y 1 el mínimo, ¿qué grado de sensibilidad cree usted que tienen los empresarios británicos y los trabajadores sobre la necesidad de formación? En otras palabras, si no hubiera estas ayudas, ¿cree usted que ellos seguirían haciendo formación? ¿No? ¿Qué es lo que piensa? I think that's a really interesting question. Esa es una pregunta muy interesante porque fundamentalmente en el Reino Unido tenemos que distinguir entre formación valiosa, que de todas formas va a hacer la gente, ni siquiera tenemos por qué invertir, y hay otro tipo de inversión que está subfinanciada, que no tiene ese valor por parte de los empleadores y los trabajadores. Yo creo que nosotros a la hora de hacer formación informal no tenemos dificultad, pero no tenemos tanto éxito a la hora de proporcionar un tipo de formación que da una titulación y que ayuda a la gente a encontrar un trabajo. O sea que en general las empresas valoran la inversión, pero cierto tipo de inversión. El riesgo es el tipo de formación que ayuda a que la gente desarrolle sus carreras profesionales, porque nosotros tendemos a ofertar un tipo de formación más general, más amplia. O sea que en ese tipo de formación, si no hubiera intervención pública, pues quizás no habría tanta demanda. Hay empresas que sí que invierten en sus empleados y seguirían haciendo este tipo de inversión en formación, pero hay otras empresas que no lo harían, yo creo. O sea que quizá 8 para el personal que se beneficia y quizá 2 o 3 para en cuanto a los cursos que no tienen incentivos para hacerse.
La verdad, gracias. La verdad es que, claro, son unas cifras de sensibilización, desde luego, muy altas comparadas con España. ¿Cree usted que en el Reino Unido, si no hubiera un grado de sensibilidad hacia la formación tan alto, sería necesaria una mayor intervención del Gobierno, de la Administración Pública, para fomentar la formación? Lo que está diciendo es que hay una diferencia cultural en el Reino Unido, es decir, que hay más sensibilización. Sí que puede ser cierto eso, pero como he dicho antes, para determinado tipo de formación sí que tendríamos problemas si no participara el sector público. Y no solamente en determinado tipo de formación, sino con determinado tipo de individuos. Nosotros nos centramos mucho en las características del individuo y más que en el tipo concreto de formación. Nos preocupa la gente desempleada, la gente joven y gente que no tiene cualificaciones o que las tiene muy pobres, muy pocas. ¿Podría comentar algo con relación a lo que están haciendo con relación a las pymes? Sí que teníamos una política en ese aspecto, una política que ofrecía un tipo de incentivo mayor para las pymes, porque eran pocas las que participaban, pero sí que se reconoce que hay distintas entidades y que cada entidad necesita su enfoque. Las reformas que estamos haciendo con relación a los aprendizajes, por ejemplo, se han centrado mucho en la coinversión y, por ejemplo, para las empresas más pequeñas, el gobierno invierte más y además el proceso es diferente, porque reconocemos que, por ejemplo, en términos, en las empresas grandes son capaces de invertir, de pagar el 100% de la formación, porque luego lo recupera, pero para una empresa pequeña esto es muy difícil. Entonces, no solamente cambiamos el porcentaje de participación económica del gobierno, sino la forma en que lo hacemos. Y en cuanto a la formación continua, ¿qué participación tienen las pymes? Pues no hemos trabajado en eso todavía. El fondo que he descrito, el de participación del empleador, normalmente es la mitad lo que paga el gobierno, pero todavía no tenemos las cifras exactas y tampoco tenemos las cifras exactas con relación a los aprendizajes. Pregunta yo. Como responsable de Relaciones Internacionales, en todo este proceso, ¿cuál es el papel de los agentes sociales en el proceso que nos has explicado? Y la segunda pregunta sería, de los aproximadamente 4.000 millones de euros que nos has explicado que se invierte en formación, ¿qué procedencia tienen? ¿Cómo procedencia? ¿De dónde vienen los 4.000 millones de euros que has explicado? It's from the tax system, so. ¿De impuestos? Generales del Estado. Yes, so we don't. Sí, efectivamente, los 4.000 millones no incluye ninguna aportación privada, es el dinero aportado por el gobierno. ¿En el proceso de los sindicatos y de los empresarios? Sí que desempeñan un papel. Sí que participan en los consejos de cualificaciones y ellos sí que tienen algo que decir en la política. A la hora de desarrollar políticas sí participan, pero no se puede comparar al poder que tienen en España, ¿no? Y a la participación que tienen en España en estas decisiones. Buenos días. Soy José Manuel de la Fundación Tripartita. Quiero hacerte un par de preguntas. Si yo lo he entendido bien, el punto de partida para el impulso que se quiere dar en el Reino Unido a las reformas que se están implementando nace del informe de Lord Late. Entonces, que quiere decir que pretendía, se había trazado el objetivo de dónde queremos que esté el Reino Unido en materia de cualificaciones en el año 2020, ¿no? Entonces, quería saber, primera pregunta, ¿en qué medida ese impulso, el objetivo de dónde queremos que esté el Reino Unido en materia de cualificaciones en el 2020, está guiando las modificaciones que se están haciendo? Y la segunda cuestión es, has comentado que se está en un proceso de reforma profunda de las cualificaciones. El Reino Unido ha sido un pionero y un parangón
en materia de definición de cualificaciones y en la alineación que existe entre necesidades formativas y cualificaciones. En España estamos acabando ahora un proceso que ha durado 10 años y que se está implementando, como ha comentado la directora. Entonces, quería saber cuál va a ser el alcance de esa reforma de las cualificaciones, con qué profundidad se va a llevar y cómo se va a hacer. Gracias. Okay, so on the first question, Sobre la primera pregunta, ¿quieres decir el informe Leach? Bueno, pues esto sí que conformó muchas de las políticas y tuvo un gran impacto en lo que hicimos, pero básicamente ahora estamos diciendo, bueno, quizás hemos ido demasiado lejos, quizás nos centramos demasiado en estos objetivos tan ambiciosos. Y eso está muy bien, y no queremos reducir los números, pero la forma en que lo hemos hecho, en parte, es sacrificando calidad. Entonces, es natural, ¿verdad? Muchos de los aumentos eran en las cosas muy fáciles. Son, por ejemplo, trabajos de cajero y pagarle mucho dinero para la formación. Eso no les ayuda demasiado. Historia de éxito de alto nivel está ocultando el hecho de que la calidad no siempre era demasiado buena, con lo cual ahora nos centramos más en la calidad y menos en la cantidad y dejar que el mercado sea el que decida más y asegurarnos de que la calidad sea buena. Ese es el papel del gobierno, en vez de definir con exactitud cuáles van a ser los resultados en el mercado. Las cualificaciones, sí, somos pioneros. Siempre nos quejamos de ello en el Reino Unido, pero en realidad sí que nos centramos mucho en las cualificaciones. Todo lo que hacemos, todo lo que pagamos tiene cualificaciones. Esa es una fortaleza y una debilidad. Como he dicho, hay algunos problemas con nuestro sistema de cualificaciones porque no siempre es creíble. ¿Por qué? Pues por la forma en que pagamos dinero y por la forma en que funciona el proceso de exámenes. Algunas veces los proveedores de formación, los institutos tienen unos índices de éxito elevadísimos, todo el mundo aprueba y se les da más dinero. Eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos un sistema realmente independiente y que los empleadores participen en la evaluación porque ellos son los que mejores pueden juzgar si alguien tiene las aptitudes o destrezas para hacer un trabajo bien. Si los empleadores no reconocen esa cualificación y creen que es inútil, ya no la vamos a pagar. Puede existir, a lo mejor quiere esa cualificación y puede existir, pero el gobierno ya no lo va a financiar. También hay grandes reformas para personas muy jóvenes de menos de 19 años. En el pasado teníamos o pagábamos cosas muy pequeñas y no... Bueno, antes hablé de cursos muy limitados, ¿no? Que realmente no sufren el riesgo de que no se financie, porque si la gente ve que consigue ventajas, lo van a pagar. Son los otros donde tenemos que asegurarnos de que las aptitudes que se aprenden realmente son útiles. Porque el tener 18 o 19 años, hacer un curso muy limitado y cuando a los 5 años a lo mejor cambias de opinión sobre lo que quieres hacer en la vida, pues no tenía sentido. Entonces teníamos un sistema donde todo estaba desglosado en pequeños módulos y ahora estamos pasando a un sistema donde va a haber un examen más importante al final y tienes que demostrar al final que has obtenido todas esas habilidades. O sea que estamos haciendo esta reforma, pero es muy difícil porque es muy complejo el sistema y es difícil hacer que los empleadores se involucren. Este sistema británico imagino que está enmarcado en el sistema europeo de cualificaciones. Me gustaría saber cómo son las relaciones en el Reino Unido, en la práctica, entre los responsables del sistema educativo y los responsables de esta formación más dirigida a cualificar para el empleo. Si tienen un sistema perfectamente coordinado, si tienen problemas o si son dos mundos distintos que comparten a veces filosofías y planteamientos distintos. A ver, sí, le he entendido bien. Creo que
hasta cierto punto en el Reino Unido, bueno, nos centramos tantísimo en las cualificaciones, es lo que está detrás de todo, de los cursos, del contenido. La gente responde a las cualificaciones y eso es lo que importa y no hay nada más. En el sector privado, donde hay menos formación vocacional, es distinto. Establecen el estándar, el contenido, cómo se va a entregar esa formación, etcétera. Hay una separación. Sí, yo quería hacerte alguna pregunta. La primera es, ¿qué proceso analítico o evaluativo os llevó a apostar por la calidad en lugar de por la cantidad? Y la segunda pregunta sería, después de esta experiencia, ¿cuál crees que es el papel estricto y cuáles son las líneas rojas que no debe invadir una administración pública en relación con la formación para el empleo? Okay. So in terms of why En cuanto a por qué decidimos o nos dimos cuenta de que la calidad es más importante que la cantidad, es que hacemos muchos estudios económicos y evaluaciones y, como dije en mi presentación, algunos dieron resultados preocupantes. Estábamos pagando cosas que no tenían ningún impacto en la gente. Estas personas, si no habían hecho el curso, bueno, estarían exactamente igual que si lo hubiesen hecho, con lo cual había un crecimiento desproporcionado en ese tipo de cursos que no tenían ningún impacto real. Y si nos centramos mucho en la formación y las titulaciones, pero hay que decir que no lo hacemos simplemente para obtener una titulación o unas aptitudes, sino lo que eso aporta. Y realmente, si no marca una diferencia en la vida de la gente y si no está cambiando su productividad, sus capacidades y su percepción del mundo, no está teniendo ningún efecto. Con lo cual, eso fue una cosa de la que nos dimos cuenta que fue muy importante. Y los políticos también no quieren reducir las cifras. Hay que tratar de mantener un alto nivel sin reducir la calidad. Hay que establecer un equilibrio ahí. Y claro, vamos a pasar por una fase de transición. Quizás veamos una disminución en el número de cursos, pero si eso da lugar a cursos de mayor calidad, quizás en el futuro podamos también ir aumentando una vez más los cursos que sean de calidad. El papel del gobierno es muy interesante porque realmente es interesante ver qué es lo que tiene que hacer el gobierno y dónde el gobierno no es muy útil. A la hora de establecer las normas y definir qué es buena calidad en este tipo de cursos, nosotros para un sector en concreto no podemos decidirlo. Son las empresas, los sindicatos los que se tienen que reunir y decir, para este sector, pues las aptitudes necesarias son estas y estas otras. Ahora, nosotros como gobierno no queremos pagar cosas que son muy limitadas a lo mejor a las necesidades de una sola empresa, porque esa empresa lo haría de todas formas, esa formación para sus trabajadores. Queremos que sea más amplio y que los procesos sean independientes y creíbles. Ese es el papel del gobierno y queremos un papel más importante de lo que hemos tenido en el pasado. Nos hemos relajado demasiado en el pasado. Lo hemos todo dejado en manos del sistema. Ahora queremos ser más estrictos sobre la calidad, pero no tenemos los conocimientos para decidir y nosotros no somos los que tenemos que decir cuáles son las habilidades que necesitan los empleadores. Pero queremos que sea lo más transferible posible. ¿Y qué me puede decir del mecanismo que tienen para controlar el buen uso de los fondos, que se estén utilizando bien esos fondos que proporcionan? Sí, para ese fondo para los empleadores es un dinero que tenemos, un fondo. Ese dinero lo damos a las mejores ofertas. Para las otras reformas que estamos llevando a cabo, bueno, esa es una duda que tenemos porque por el momento tenemos muchísimo control y podemos aumentar, disminuir el mercado.
tenemos que decidir cómo limitar las cosas. Por ejemplo, en un sector, digamos que suben mucho el número de aprendices, tenemos que mandar una señal de que pues no debe de crecer más. Sí, repito de nuevo. Parece ser, por lo que estoy entendiendo, que el Gobierno quiere tener un papel más relevante en lo que ahora que en el pasado. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Porque, claro, se está hablando de unas cantidades importantes dedicadas a la formación. Nosotros en España, la institución en la que estás tiene un papel importante en la gestión, distribución y control de esos fondos. Las comunidades autónomas también. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se coordinan los que intervienen en este proceso en el Reino Unido? Por el momento, tenemos una agencia de financiación de cualificaciones que es parte de ese departamento y ellos son los que hacen todos los pesos y contrapesos y equilibrios y son los que crean relaciones, dan el dinero a los que dan la formación y comprueban la calidad de los cursos, etcétera. Cuando pasemos a este otro sistema donde damos el dinero a los empleadores, ellos son los que deben hacerlo. Si hay un instituto de formación que no está dando buena formación, pues los empleadores no van a querer pagarles. O sea que los empleadores son los que mejor pueden determinar qué es buena calidad y qué no lo es. Con lo cual, en ese sentido, nuestro papel no va a ser tan importante. Vamos a establecer la política y los criterios para la elegibilidad. Y luego va a haber sistemas de auditorías, ¿no?, para comprobarlo. No sabemos exactamente quién va a hacer eso, quién va a hacer esos controles, pero los empleadores son los que van a determinar cuál es la calidad. Pero claro, el gobierno es el que tiene que determinar cuál es el mínimo de calidad, ¿no? Sí tenemos que asegurarnos de que sea de calidad, pero las empresas son las que luego determinan si esa calidad es lo suficientemente buena para ellos. Sistema competitivo, ese bid system que tienen, ¿no existe un peligro de que solamente las grandes empresas o las empresas más preparadas presenten los mejores proyectos o las empresas que tienen capacidad para financiar el 50% restante, las pequeñas se queden fuera o los colectivos desfavorecidos se queden fuera? Bien, cuando tenemos estas ofertas, parece que siempre son las mismas empresas con muchos recursos, pero todo el proceso está establecido para que si eres una gran empresa, pues muy bien, pero nos tienes que demostrar que te has involucrado y con las pequeñas empresas, que estás trabajando con los proveedores o con las pequeñas empresas con las que trabajas. Y seguramente te vamos a dar la financiación si has colaborado con empresas más pequeñas que si no lo has hecho. Y esa es una de las principales fortalezas de este fondo. Hola, buenos días. Me llamo Carmen Lizárraga y soy del Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno, primero la presentación ha sido muy interesante, pero hay algo de tus palabras que me ha sorprendido. Cuando comentabas que la calidad tenía unas ciertas deficiencias, porque como lo que se financiaban eran cursos, los centros o las instituciones donde se impartía esta formación intentaban que aprobara el mayor número posible, porque quiere decir que se financiaba más a aquellos que aprobaban más. Nosotros desde la convocatoria del año 2011 que estamos empezando a implantar desde esta institución y en colaboración, desde el Servicio Público en colaboración con la Fundación Tripartita, hemos incrementado de una forma sustancial lo que es la formación certificable, es decir,
de acuerdo con el Sistema Nacional de Cualificaciones. Tal y como nosotros tenemos nuestro sistema, para que se obtenga esa certificación o esa acreditación de la cualificación, están establecidos unos estándares de calidad en cuanto a las competencias a adquirir y los niveles a que hay que llegar. Desde el servicio público se está haciendo un esfuerzo muy importante para que se controle la calidad del 100% de esas acciones que corresponden a certificados de profesionalidad. Y se hace un doble control, uno desde el punto de vista administrativo de lo que es la financiación en sí misma, pero sobre todo se ha introducido lo que es la valoración de la calidad de esa formación. Puesto que hay unos estándares, se revisan las evaluaciones que hacen los centros, de tal manera que al final estamos convencidos de que aquellos participantes que obtienen la acreditación cumplen esos estándares de calidad. Entonces nuestro sistema, digo que está arrancando en cuanto a lo que es formación certificable, pero creo que esa preocupación por la calidad la tenemos, digamos, en buen camino. Este sistema, que sí que es el 100% de las acciones certificables, no ocurre lo mismo con aquellas otras acciones que no son cualificaciones y que se establecen en base a las peticiones de los agentes sociales. Si se revisan, si se hace un seguimiento y un control en un porcentaje, no del 100%, evidentemente, y a mí sí que me preocupa que como no hay unos estándares fijos de calidad y de competencias, aunque no sea referido al sistema de cualificaciones a alcanzar, no sé cómo podemos medir la calidad de esas otras acciones. En el Reino Unido, por lo que me ha parecido entender, incluso cuando se imparten cualificaciones, no es la propia administración la que revisa la calidad de esas acciones cuando se están impartiendo, sino que lo que se analiza es el resultado, es decir, si obtienen empleo. Aquí hacemos esa doble medición. Uno, cuando se está impartiendo y quién obtiene la cualificación, la certificación de esa cualificación, y también hacemos posteriormente un seguimiento del resultado en el mundo del trabajo. ¿Es así como lo tenéis o realmente la administración participa en esa evaluación de la calidad durante el proceso de formación? It's mixed. A ver, es mixto. Tenemos un regulador en el Reino Unido y el regulador es el que regula la calidad de los títulos o certificados. Muchos de ellos son de la manera que usted lo ha descrito. Tienen un proceso de evaluación muy robusto, pero hay otros cuya naturaleza, de hecho, la evaluación y la formación casi son lo mismo. Hablé de este enfoque modular, ¿no? Por módulos. Por ejemplo, un proveedor viene todas las semanas, ve cómo hacen el trabajo, les ayudan un poquito y luego marcan que se ha hecho. O sea, es enseñarles y evaluarles a la vez. El problema con parte de esa formación es que el proveedor de formación es el que ponía que ponía la X en la casilla de que se había hecho eso, ¿no? Algunos se verifican de forma externa, pero hay otros, sobre todo para aprendices, donde alguien va y evalúa cómo haces el trabajo. Esa no es una evaluación real y realmente no está regulado, no se verifica por un agente externo. O sea que hay algunas cosas que podemos aprender de España en este sentido. Una última pregunta muy rápida. En la reforma, ¿cuánto se espera que esté lista? ¿Para los aprendizajes o para todo? Bueno, en diferentes fases estamos, dependiendo de qué hablemos. Estamos haciendo ahora una revisión de lo que vamos a financiar. No sabemos cuánto dinero vamos a tener todavía hasta entonces.
para menores de 19 hasta 24 años y luego hay de 19 a 24 años de edad. Las reformas de aprendizaje ahora se están consultando, entonces hay muchas preguntas sobre el mecanismo, este tipo de cosas. Eso se está consultando ahora mismo. En realidad son grandes reformas y no se van a implantar seguramente hasta dentro de 2 años más o menos. El Fondo de Empleo ya está ahí, pero en forma de proyecto piloto, y queremos introducir un fondo más permanente, y esto será dentro de 2 años o así también. O sea que es un proceso bastante lento. Vamos a dar por concluida la intervención de Cora. Una intervención que, por cierto, creo que a todos nos ha podido dejar de manifiesto la pasión que siente por su trabajo. Y bienvenida otra vez a nuestra fundación. Vuelve cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias.